Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Leo, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. ¿Ok? Leo, también soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que te invito a aprovechar todo lo que puedes encontrar en mi sitio web, que te estoy dejando el link aquí abajito en la descripción de este video. ¿Ok? Tengo dos canciones para ustedes por parte de su persona especial. Una de ellas es Mi Bombón de Cabas y la segunda es Mil Pedazos de Juanes. ¿Ok? También tengo algunos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice, te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Tengo el corazón roto. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros, porque tú completas mi alma. Leo, también al final de esta lectura estaré sorteando dos preguntas de péndulo que son de respuesta sí o no. Te estoy dejando todas las instrucciones en el chat en vivo para que puedas participar, ¿ok? Y si te perdiste la transmisión en vivo, suscríbete al canal, dale a la campanita, así YouTube te va a notificar cuando esté haciendo otro de estas transmisiones en vivo y puedas participar. Bien, vamos a mirar ahora el tarot con respecto a la energía de tu persona especial. Tenemos un 6 de espadas. Esta persona se fue, ya no está, ¿no? Se retiró. Bien, se retiró, se fue con pena, se fue con lástima y efectivamente hay mucho dolor en este 6 de espadas. La energía de este 6 de espada en particular es bastante fuerte, bastante dolorosa. Vamos a mirar qué más. Claro, ok. Siente la pérdida tu persona especial y siento que ahora está ganando cierta claridad acerca de la acción que tiene que tomar para ir hacia ti. Bien, con esta reina de pentáculos al reverso, tu persona puede estar sintiendo que a ti ya no te interesa, ¿no? Que está esa energía de decir, bueno, quizá Leo ya no le importo, ¿no? Pero con este as de espadas tenemos comunicación. Y es una comunicación más bien repentina. Puede pasar cuando tú no la estás esperando. Esta persona planea comunicarse contigo, ¿no? Porque se está dando cuenta de lo que se ha perdido. Vamos a mirar brevemente tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la energía de Leo. ¿Qué necesitamos saber acerca de Leo? ¿Qué necesitamos saber acerca de Leo hoy? Bien. Tu energía, Leo. Bien difícil tu energía. Ok. Sí, siento que no estás pasando definitivamente por un buen momento, ¿no? Tenemos este 8 de espadas. Muchas veces estos son nuestros propios pensamientos quienes nos limitan, ¿ok? Así que ojo, préstale atención a tus propios pensamientos, creencias limitantes que te hacen sentir que no puedes salir de la situación en la que estás, ¿ok? Sí es importante tomar una decisión. Hay un quiebre aquí que se tenía que vivir o que tienes que vivir para poder avanzar. Bien, porque te siento estancado en un pensamiento, estancado en una emoción y eso no te deja mirar las cosas tal cual como son y ver las posibilidades que tú tienes de salir y avanzar de esta emoción compleja que estás teniendo, ¿ok? Vamos a ver. Me gustaría ver un poco más qué es lo que está pasando con tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber
acerca de la persona especial de Leo. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Leo? 3 de bastos al reverso. Esta persona sigue pensando en el pasado y quiere avanzar. Avanzar hacia tener una nueva oportunidad contigo, efectivamente. Sí, siento mucho que le tienen miedo al rechazo, hasta incluso tendrá miedo de que tú ya estés con otra persona, ¿no? Que ya estés saliendo con otra persona. Pero si quiere tener esa oportunidad, hay determinación en la energía de tu persona especial de poder ir hacia ti. Ahora es como cosa de tiempo que tome el coraje de realmente actuar en cuanto a sus sentimientos, ¿bien? Así que me gustaría mirar un poco más un resultado o un posible resultado de esta lectura. Es como si tu persona especial estuviera intentando ser estratégico, estratégica, no quiere perder esa oportunidad contigo. ¿Bien? Vamos a ver. Tenemos la unidad. Esta carta nos habla de unión. Efectivamente. Esta persona quiere tener una unión mucho más sólida contigo. Bien, pero todavía está con ese bloqueo, ¿no? De poder tomar la valentía y el coraje de tomar esa acción. ¿Me explico? Entonces, esta persona tiene que tomar la decisión, pero siente que le está costando tomar esa decisión de una forma u otra. Quiero ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber con respecto a la posible unión de estas dos personas? 5 de tierra. Tu persona se siente solo y tiene miedo al rechazo. Bien. Tenemos la carta del ego. Ok. Ya vamos llegando para allá donde necesitamos llegar, ¿ok? Entonces se está poniendo interesante esta lectura. Nos dice, con la carta del ego, es nuestro propio ego o su propio ego en este caso que le retiene de avanzar a ti. También es importante mirar los propios aspectos de nuestro propio ego y qué es lo que me retiene a mí de avanzar en esta vida. Siento que los dos en algún grado se sienten atrapados en alguna especie de situación o sienten que no pueden dar el primer paso por algún motivo. Quizás incluso estén bloqueados de las redes sociales, por ejemplo. Pero es importante sanar esos pensamientos que vienen desde el miedo. Acá con la carta de la templanza nos dicen restaura tu balance, ¿no? Comienza a compensar el miedo con amor y buscar la forma de que ambos puedan trabajar en cooperación y compromiso. Y también nos hablan de tiempos divinos, ¿ok? Esto se está gestando, se está trabajando, quizás no va a pasar tan rápido como lo pensamos, pero al final del día, con el 2 de agua tenemos reconciliación, ¿bien? Perdón, una positiva resolución de un conflicto y los puede llegar a fortalecer aún más en su conexión si es que así ambos lo desean, ¿no? Pero hay un trabajo en el ego, en el miedo, que ambos tienen que hacer de una forma u otra. También siento que la carta de la templanza nos habla en que puedas confiar o permitirte confiar en el universo y lo que el universo trae de forma positiva a tu vida. Bien, vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Tenemos la carta del paraíso. Esta carta nos habla de expansión y también de disfrutarse los unos a los otros. Siento que esta persona quiere volver a esos tiempos de disfrute contigo, de volver a pasarlo bien, ¿no? Pero esta persona piensa que no tiene una segunda oportunidad contigo y eso es lo que realmente le da miedo, tomar ese riesgo, ¿no? Y que se le rechace porque en su mente, en sus miedos, está diciendo, uff,
Quizá Leo ya no va a querer estar conmigo. Quizá Leo no me va a dar una segunda oportunidad. Sin embargo, tenemos la carta de las almas gemelas. Nos dice una conexión de almas. Y esta es una conexión de almas que claro, está presente. Y es por eso que también que se les hace difícil pasar la página a ambos, ¿ok? Bueno. Es importante la conversación acá. Cuando aparece esta carta de la espada y la rosa, nos hablan de claridad, verdad, revelación, solidaridad y de tener conversaciones honestas para poder seguir adelante, ¿no? De una forma mucho más proactiva entre ambos. Por eso las conversaciones son tan importantes y hablar con los sentimientos, ¿no? Hacia afuera, mostrar lo que siento y escuchar al otro que nos diga qué es lo que siente, porque esta persona tiene sentimientos muy intensos y definitivamente quiere esas nuevas oportunidades contigo con la cantidad de haces que tenemos sobre la mesa, ¿no? Tiene cierta determinación de ir hacia allá, pero si es que hay algo que lo retiene es su propio miedo a ese rechazo que podría tener de ti, ¿no? Pero se nota que la energía está madurando, así que vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales, que necesitamos saber acerca de esta conexión. Ok, esto está interesante. Te dice la suerte está de tu lado. Sé audaz y haz el primer movimiento si es que esto resuena contigo. Bien, si es que tú has pensado en moverte hacia adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también siento que esto puede ser una energía para tu persona especial. Porque ambos tienen el carro. Su carro está avanzando, es decir, su energía está viniendo hacia ti. Pero tú tienes el carro al reverso. Esto significa que está detenido. Que hasta incluso puede haber cierta distancia entre ustedes. Entonces, ¿qué nos recomienda aquí el tarot en particular? Haz el primer movimiento si es que eso te hace sentido y resuena contigo. Como les voy diciendo siempre en mis lecturas, el que lo arruinó es que lo tiene que arreglar. Así que ojo con eso. Bien. Si es que tú sientes que hiciste algo mal y quieres pedir disculpas, también eso es importante. Bien. No, también todas las cosas se hacen de a dos. Pero acá hay alguien que tiene que tomar el primer paso, ¿no? Y traer el amor a la situación, ¿no? Explicar, hablar con amor. Mira, y esta es tu misma carta, Leo. La confianza es tu llave al éxito. Y hay un clímax importante que viene para ustedes. Vamos a ver un poco más. La prosperidad viene hacia ti. Es decir, si es que ustedes deciden ¿no? hacer este paso en el que ambos puedan hablar. No te estoy diciendo que tú des el primer paso, eso es algo que hay que meditar, ¿no? Pero acá dicen, hay alguien aquí que tiene que tomar el paso de poder traer amor a la situación, porque si es que trabajan esto con confianza y pueden tener esas conversaciones honestas, puede haber mucha prosperidad en esta conexión, ¿ok? Puede haber algo muy interesante aquí, solamente que tienen que poder sanar. Esta persona quiere nuevos comienzos contigo, definitivamente. No los quiere con nadie más que no sea contigo. ¿Ok? Vamos a ver un poquitito más. Me gustaría saber de todas formas qué nos recomiendan los guías espirituales, si es que esta conexión es recomendable para nosotros o no. Ok. Se nos cayó una carta, si me dan un segundo, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? Ay, ay, ay. Y yo siento que esta lectura da como alguna especie de giro inesperado. Yo sí siento que esta persona quiere comunicarse contigo y en el fondo lo que está buscando es ese espacio de coraje, de valentía. ¿Qué nos dicen para ti? Recupérate, sí, hay romance aquí para ti. Es importante que puedas sanar, Leo, como te dije, te veo en un espacio un poco complicado. Así que enfócate en tu propia claridad, ¿bien?
Porque en el futuro próximo siento que se está dando esto y me gusta esta carta, nos dice en el futuro próximo. Esto significa en estos tiempos, ¿no? Lo que va pasando ahora. ¿Qué te invitan a hacer? Escuchar tu intuición y también te indican la meditación te trae respuestas. ¿Cómo vamos a encontrar esta claridad que estamos esperando? Es a través de la meditación. Escucha tu intuición porque sí es importante que tú puedas ganar cierta claridad, cierto aprendizaje y poder reinterpretar cualquier pensamiento negativo, de miedo que estés teniendo, poder sanarlo y transmutarlo en amor para poder avanzar, ¿no? Porque el miedo no solamente me estanca, sino que como que me retiene de conectarme con mi verdadero yo y también me retiene de hacer conexiones significativas con otras personas. Bien, entonces Leo, soltar el miedo, cualquiera sea que ese sea o que te retenga, ¿no? Atravesarlo, ir un paso más allá y darle el espacio a tu recuperación a partir de eso y eso es algo que te va a ayudar o te va a colaborar en este proceso que tú estás viviendo con esta persona sin duda, ¿ok? Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción? Mira, ya vemos bajo del mazo la rueda de la fortuna y el hombre colgado. Cambios. Había un estancamiento, quizá un silencio, ¿no? Que ahora tiene que, tiene que transformarse de forma positiva, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Leo hacia Leo? Bien, 9 de pentáculos. Rey de espadas al reverso nuevamente. Hay alguien aquí que se tiene que liberar de confusión. Bien. Siento que sin duda lo que está haciendo tu persona en este momento es ganar esa confianza para poder liberarse también de sus propios pensamientos tóxicos negativos, ¿no? Hay mucha confusión con este rey de espadas al reverso, pero al mismo tiempo lo que le sigue es la liberación. Hay alguna especie de iluminación que lleva a esta persona a este 4 de bastos, unión de almas gemelas, llamas gemelas, toman las decisiones que restauran el balance entre ustedes, ¿ok? Así que este silencio, estos malos entendidos, estas dudas que pueden estar habiendo entre ustedes, Leo, no duran por siempre porque la justicia divina también viene a rebalancear esto, ¿no? Viene a volver a, perdón, a que se vuelva a hacer algo estable entre ustedes. Entonces, claro, efectivamente, Leo, esto no queda así por siempre. Lo que está pasando ahora es que esta persona está sanando esa confusión para que puedan formar algo con buenos cimientos, que venga desde una comunicación positiva entre ustedes. Con la carta de la justicia tenemos justicia divina, orden divino, volver a balancear lo que alguna vez se desbalanceó, ¿ok? Perdón. Vamos a ver algunas iniciales posibles para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Pueden ser nombre de tu persona especial, tu nombre, también letras que contengan su nombre. Si es que esta parte de la lectura no resuena, no significa que la lectura no sea para ti. Solamente están dando un mensaje un poco más fuerte con quienes resuena esta parte. Tenemos una CH, una R, una Y. También nos indican muchas R's, ¿no? Quizá un nombre que contenga muchas R's, una doble L y una C. Bien, si las letras no resuenan contigo, no significa que la lectura no sea para ti. ¿Ok? Vamos a sacar algunos signos también, posibles signos con los que puedas estar lidiando, ¿vale? Puedes estar lidiando con otro Leo, un Tauro, Acuario, o un Capricornio, pueden ser su signo solar, lunar o ascendente, ¿vale? Vamos, Leo, a dar los últimos consejos para esta lectura y luego voy a pasar al chat en vivo a el sorteo que vamos a estar haciendo
para quienes estén dejando sus preguntas de péndulo en el chat en vivo, todavía pueden participar. Las instrucciones se las voy a dar en breve, pero están en el chat en vivo, ¿ok? ¿Qué te invitan, Leo? A considerar, ¿no? Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas o creencias, ¿no? Que no te pertenecen. Entonces, la forma en la que yo pienso no es realmente lo que yo soy, sino que es una forma de ver el mundo que yo he adoptado. Si es que yo cambio mi forma de ver el mundo, mi mundo cambia. Bien, entonces elegir conscientemente pensamientos más positivos y pensamientos que reflejen lo que realmente tienes en el alma, más allá de lo que has aprendido desde el miedo, quizá durante toda la vida. Bien, vamos a dar algunos dijes para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Quién necesita escuchar, Leo, hoy? Bien. Este pájaro en la jaula siempre me va a estar recordando a este 8 de espadas. Bien, tu propia iluminación, tu propio pensamiento, bien, es lo que te puede liberar de tus propios pensamientos. ¿Qué te quiere decir eso? Cuando nos sentimos encerrados de una forma o en algún lugar, en alguna conexión o en algún estado emocional, somos nosotros quienes realmente tenemos la respuesta para salir de eso. No estamos encerrados, es una mera ilusión. Entonces, salir de ahí solamente va a depender de que tú puedas iluminar ese pensamiento del miedo, transformarlo en amor y comenzar a ver soluciones y posibilidades en vez de falta, ausencia y creencias limitantes, ¿ok? Con el árbol de la vida tenemos la construcción de tu propia vida. Recuerda que también todo va pasando por ciclos, pero es importante que tengas buenos cimientos de quién eres tú para que puedas construirte de la mejor forma posible. Bien, y también me dice esta es una conexión que se va trabajando en el tiempo. Y también tenemos el zorro. Ojo aquí con... el zorro siempre me recuerda un poco a las mentiras, los secretos y estar ocultando nuestros propios sentimientos, ¿ok? Así que prestarle particular atención a eso. Y también muchas veces me recuerda al Principito. Así que si te gustaría leer el Principito, pueden haber algunos mensajes extras ahí para ti. Bien. Voy a ir cerrando la lectura de Leo, agradeciéndole mucho a quienes estén aquí. Voy a guardar la mesa mientras les cuento de qué se trata la actividad que estamos haciendo hoy. Voy a estar sorteando 2 preguntas de péndulo que son de respuesta sí o no, para luego trabajarlas un poquitito con el tarot y darles un poco de consejo con respecto a su situación. Así que les invito a que entren al chat que estamos trabajando ahora, ¿no? En esta transmisión en vivo, que puedan entrar a ese chat y dejarme su pregunta de péndulo. Si es que te perdiste esta actividad y te gustaría participar en una próxima ocasión, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuándo vamos a estar haciendo otra transmisión en vivo para que puedas participar del sorteo también. Y si es que no alcanzas a participar, también a medida que puedo voy haciendo lecturas de péndulo generales también en YouTube. Otra transmisión en vivo que son solamente lecturas de péndulo para ustedes. Solamente respondo preguntas de péndulo para ustedes y nada más. Esta tiene una duración de 1 hora, así que atentos, atentas a suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan las actividades, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Aún pueden dejar sus preguntas de péndulo y voy a pasar a saludar a los chicos y chicas que estén en el chat en vivo y voy a elegir intuitivamente a quién se les va a contestar su pregunta hoy. Vamos saludando a Edwin, Joana, Mane también, Laura, Inersis Cordero, ¿cómo estás? Saludo a Vilma. Hola Ana. Ana Josefa, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias chicos y chicas por estar acá. Todavía pueden dejar sus preguntas
pero vamos a partir respondiendo al primer participante de hoy. Bien. Bien. Laura nos dice, quisiera saber si estoy con la persona correcta ahora. Bueno, todas las personas llegan a tiempos divinos con algún propósito distinto a nuestra vida, pero vamos a ver, ¿ok? Si vamos a preguntar, más allá de que sea correcta o no correcta la persona, eso es como un juicio de valor que no lo podemos saber. Pero quizá con una persona que sea positiva e indicada para ti, para tu crecimiento personal, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Laura? Quisiera saber si es que la persona con la que está en una conexión ahora es positiva para su vida, para su crecimiento personal. Bien, Laura, por lo menos por ahora el péndulo nos indica que sí. Vamos a ver un poquitito más de qué se trata esto que nos está queriendo indicar el péndulo. Así que vamos a tirar algunas cartas de tarot para mirar tu situación, ¿ok? Ok. Sí, siento que después de tiempos difíciles, quizás hasta incluso conexiones difíciles, es que llega esta persona con una nueva oportunidad de amar, ¿no? Esto es algo que tiene que crecer, que se tiene que trabajar en el tiempo, sin duda, y es una buena oportunidad para tu aprendizaje y crecimiento personal, ¿ok? Trabajarte a ti, trabajar tu valor propio, disfrutar también. Sí nos dicen ojo con los malos entendidos, así que comuníquense claramente siempre y trabajen en esa comunicación. Me lo dan como como un consejo para ti, ¿ok? Laura, siempre trabajar en la comunicación, que la comunicación sea positiva, armoniosa, escucharse los unos a los otros para que puedan evitar malos entendidos, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti, querida Laura. Espero haberte ayudado con tu pregunta y vamos a ver quién sigue. Bien. Bien, vamos a ir con la pregunta de Joana, que va a ser nuestra segunda eh, respuesta al día de hoy. Dice Joana Paz, hola reina, bendiciones, bendiciones para ti, cariño. Quisiera saber si voy a poder capacitarme en lo que anhelo en el área laboral. Tres Sagitario, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Joana quisiera saber si logrará capacitarse en lo que ella quisiera en su área laboral. Bien, nos dice Joana que existe una gran posibilidad de que eso sí te vaya a resultar muy bien. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Bueno, siempre, siempre, siempre va a depender de las decisiones que tomemos, ¿ok? Así que si es que realmente queremos encontrar o no esta capacitación, el estudio que quiero hacer, lo que me tengo que preguntar, más allá de si lo voy a poder lograr o no, la pregunta, chicos, que nos tenemos que hacer es, ¿cómo pienso llegar a eso, no? Vamos pensando en las soluciones, más allá de lo que diga el tarot, o lo que diga el péndulo, o lo que diga cualquier cosa. Bien, tengo una meta que quiero lograr. La pregunta es no si es que la podré lograr o no, porque tú eres capaz de lograr todo lo que tú te propones. La cosa tiene que ver con, ¿no? ¿Qué voy a hacer para lograr eso? ¿Cuáles son las acciones, las decisiones que tengo que tomar para lograr mi meta? Pero vamos a darte un poco de consejo de todas formas, Joana, ¿ok? Sí, buenas oportunidades con el as de copas, se ve que es algo que te gusta. Nos dice aquí lo único que te retiene de avanzar son tus propios miedos, pensamientos,
no le des tanta rienda suelta a tus pensamientos de preocupación, nos indican, porque eso te retiene, ¿ok? Si es que esto es lo que quieres, como lo conversé mientras estábamos haciendo la tirada, la pregunta es que, ¿cómo lo vas a lograr, no? ¿Qué es lo que necesito? Y genero un plan de acción para lograr esto que quiero, ¿no? Con este as de copas se ve muy lindo. Esto es lo que puedo lograr, esto es lo que me gusta. Entonces, que te sientas capaz de hacerlo es una gran clave, ¿sí? Sin duda. Y también que te puedas dar el espacio de dejar ir los pensamientos negativos sobre ti misma, ¿no? Y que sí te sientas capaz. Bien, eso es parte de tu amor propio y también de tu autoestima. Así que trabaja en eso, de que sí te sientas merecedora, de que sí sientas que puedes lograrlo y vas a estar mucho más cerca de alcanzar esa meta que estás buscando. ¿Ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti, Joana. Espero haberte ayudado con tu lectura. Bien. Eh, cariños a Inersis, cariños a Daniela. Eh, dice gracias, muy acertada, bendiciones, un gusto. Cariños para ti, Ana Josefa, como siempre, te mando un abrazo. Me dice gracias por tu tiempo, mover tus tabelas acá siempre. ¿Ok? No se preocupen, claro, como dice Inersis, si es que no alcanzamos a contestar su pregunta ahora, no se me desanimen, sigan participando en el próximo video. Solamente estoy contestando según guía intuitiva a quienes necesiten cierta claridad o prioridad, bien, pero los interactivos que vamos a estar haciendo de péndulo, esos vienen por orden de llegada, bien, así que como les dije anteriormente, suscríbanse al canal, le dan a la campanita porque así YouTube les va a notificar cuando yo esté haciendo esa transmisión en vivo especial de péndulo. Y también siempre pueden optar a una lectura privada. Les estoy dejando el link a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. También, si es que estamos haciendo estas transmisiones en vivo y te quieres asegurar de que yo conteste tu pregunta, puedes hacer una donación y yo me voy a asegurar de contestar tu pregunta, ¿ok? Si es que no alcanzamos, no pasa nada, siempre va a haber otra oportunidad, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos, con otras lecturas, así que quédense atentos, atentas. Les mando a todos un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.